Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos que nos están acompañando en esta transmisión el día de hoy, miércoles, para que podamos estar unidos a través de este medio en un tiempo de oración y de estudio de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos su presencia, agradecemos su seguimiento en este tiempo y sobre todo su participación ahí donde usted se encuentre, en su hogar o donde quiera que esté juntamente con los suyos o en lo personal, que podamos tener este tiempo de comunión con nuestro Dios, porque la palabra de Dios es clara al respecto y nos dice que cuando nos ponemos de acuerdo en aquello que deseamos pedir delante de nuestro Dios, el Señor actúa, el Señor obra en su gracia, en su misericordia, porque el clamor de su pueblo es uno solo, es el clamor de su cuerpo, de su esposa, de su pueblo, por quien Él ha dado su vida en rescate por nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, una nueva relación con Él, de confianza directa a través de la persona, de la obra, de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el gran resultado de nuestra salvación en Cristo, que tenemos confianza de poder elevar nuestras oraciones a Él, de poder hablar con Él con la seguridad y la certeza de que Él nos escucha y también nos responde de acuerdo a su voluntad, que es buena, santa, justa, pero también es soberana. Y Él hace todo lo que es conforme a su propósito eterno para nuestras vidas, para nuestro bien, y ciertamente encamina todo, como dice Romanos 8:28, para bien a todos aquellos que le aman. Todas las cosas obran a bien. Entonces, agradecidos con nuestro Dios por este tiempo, y les invito a que podamos tener un momento de lectura de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a leer el Salmo número 3, Salmos número 3, y esta porción de la Escritura nos dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre todo, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es palabra de nuestro Dios en el Salmo número 2, un hermoso salmo de confianza en nuestro Dios, en su protección, en su cuidado sobre cada una de nuestras vidas. Esta declaración de confianza es bastante conocida, sobre todo en ese versículo número 5 que dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esa es la confianza que tenemos en Dios, que a pesar de que, como dice el salmista, siempre haya adversarios, siempre haya adversidades, siempre haya acechanzas de parte del enemigo en un sinfín de formas en contra de nuestras vidas como pueblo de Dios, Dios es más grande. La palabra de Dios dice que mayor es el que está con nosotros, su pueblo, que el que está en el mundo. Así que podemos tener esa plena confianza de que a pesar de que haya todo tipo de adversidades, todo tipo incluso de debilidades, no solamente las que están en el mundo en contra del cristiano, en contra de la iglesia, del pueblo de Dios, sino las mismas debilidades
y adversidades que nosotros tenemos en nosotros mismos, porque tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos débiles, que hay una carne, hay un hombre, un viejo hombre que se trata de manifestar, de revelar en contra de la voluntad de Dios, en contra de ese nuevo hombre que Dios desea formar en cada uno de nosotros conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aún esas luchas internas, esas luchas espirituales en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, aún en eso nosotros podemos tener la confianza de que el Señor está actuando en favor de nosotros, y que si nosotros, como dice el apóstol Pedro, el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero tenemos que reconocer esas debilidades, esos pecados. Tenemos que reconocer las luchas, las adversidades. Saber que estamos en un conflicto, en una guerra espiritual, en este mundo, porque no somos de este mundo, como el Señor Jesucristo lo decía, y sin embargo Él oraba e intercedía por no solamente sus discípulos, sino que Él decía por los que habrán de creer por la palabra de ellos, y ahí nos está incluyendo a todos los creyentes en toda la historia de la iglesia, pasada, presente y futura. Gracias a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, somos guardados del mal. Y gracias a lo que Cristo Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros, nosotros podemos tener esa plena confianza que tenía el salmista, de decir: a pesar de mis adversidades, de mis adversarios, de mis circunstancias, de mis debilidades y de mis luchas, yo puedo ir cada día a mi cama a dormir y a descansar confiado en el Señor, en su cuidado, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su justicia, porque he creído en Jesucristo, porque Él ya no es, Él no es mi adversario, al contrario, Él se ha aliado con nosotros, ha establecido un nuevo pacto, una nueva alianza con la humanidad a través de su persona y de su obra, de su sacrificio en la cruz del Calvario. Si nosotros creemos en Él, confiamos en Él para salvación, debemos de confiar en Él para el resto de las cosas. Como decía el mismo apóstol Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y en verdad, hermanos, que lo que Cristo hizo fue ganar todas las cosas para nosotros. Muchas de esas cosas el Señor ya nos las ha dado, que es la gracia de su salvación, la gracia de la vida eterna, la gracia de tener una relación permanente y duradera con Dios. Cuando antes nosotros no podíamos elevar nuestra mirada delante de Dios por la vergüenza de nuestro pecado, ahora el pecado ha sido quitado. Hemos sido limpiados, hemos sido lavados y entramos en una nueva relación con Dios como sus hijos. Y podemos llamarle, como decía el apóstol Pablo, Abba Padre. Con esa confianza, con esa intimidad delante de Él. Y eso, hermanos, nos produce gozo, nos produce verdadera alegría. Porque lo que antes era imposible para nosotros, ahora, como dijo el Señor Jesucristo, al que cree, todo le es posible. Todo nos es posible en nuestra relación con Dios. Y hay otras cosas que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, y son para la eternidad. Son cosas que tiene reservada para nosotros, como dice la palabra, aún cosas que ni siquiera ojo vio, ni oído escuchó, ni ha pasado jamás por nuestra mente. Son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que aguardamos el cumplimiento de sus promesas en su segunda venida. Lo mejor
vino en Cristo Jesús y lo mejor aún está por venir en Él. Así que, mis amados hermanos, tenemos motivos para tener profunda confianza en el Señor, para elevar nuestras oraciones, nuestras alabanzas, para darle gracias por todas sus bendiciones, tanto las cosas temporales como las cosas eternas. Y tenemos motivos suficientes para ser llenos de gozo, llenos de un nuevo ánimo, de una nueva alegría, de una nueva felicidad, que no se fundamenta en las cosas pasajeras de este mundo, sino en las cosas eternas a través de Cristo Jesús. Así que cuando yo veo a Cristo Jesús, puedo compartir el sentir del salmista, puedo ver las realidades que me rodean y a la vez puedo decir: yo me acosté y dormí y al final desperté, me levanté a un nuevo día, porque no soy yo el que me sostiene, el que sostiene a sí mismo, es el Jehová quien me sustenta. Así que, así como dice el salmista, no temeré, no temeré. El Salmo 23 dice: no temeré mal alguno. Y este salmo dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios bueno, santo, justo, misericordioso, en quien nosotros podemos confiar. Y sobre todo, podemos decir como el salmista: la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Él y Él la da a quien Él quiere por medio de la fe en Jesús. ¿Tienes tú esa salvación? Yo te invito que en esta noche pongamos nuestras vidas en manos del Señor. Pongamos nuestra vida espiritual, nuestra vida física, cualquier afán, cualquier angustia, cualquier preocupación que pudieras estar teniendo en estos momentos en tu vida, en la vida de algún ser querido, que tú entregues esas cargas delante de Dios. Si tú has confiado en Jesucristo para lo que es más que es tu salvación eterna, necesitas confiar en Jesucristo para las cosas que son menos, las cosas que son terrenales y pasajeras, pero que muchas veces nos preocupan más, nos quitan el sueño, nos ponen de mal humor. Necesitamos aprender a confiar y a descansar en Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, nuestro buen Dios, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de estar nuevamente unidos en oración, Señor, unidos en espíritu, con todo tu pueblo, Señor, que en este momento clama a ti, Señor, de corazón, con fe, con certeza, Señor, de que tú nos escuchas y que nos respondes, Señor, de acuerdo a tus promesas, de acuerdo, Señor, a tus propósitos, a tu voluntad buena, santa y justa para nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias por esta nueva relación que tú nos das a través de Cristo. Dice tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día tenemos una nueva oportunidad, Señor, de estar en comunión contigo, de clamar a ti, de darte gracias, de alabarte, de bendecir tu nombre, de reconocerte y de proclamarte, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro sustentador, como aquel que está santificando nuestras vidas, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, del viejo hombre y conformándonos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la obra perfecta que tú haces
en cada uno de nosotros, que tú la estás completando, dice tu palabra, el que comenzó, el que inició la buena obra, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias porque tú nos señalas, Señor, un futuro. Tenemos un futuro cierto, no incierto, sino seguro, cierto, en nuestro Señor Jesucristo, en su promesa de que Él vendrá por segunda vez, por su iglesia, para que podamos entrar en la consumación de ese reino eterno que Él ha venido a inaugurar, a establecer por medio de su iglesia en este mundo. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza y porque nuestra esperanza, dice tu palabra, no nos avergüenza. Podemos proclamarla, podemos testificarla, podemos compartirla con este mundo que vive sin esperanza, sin fe, sin Dios, sin amor. Pero gracias, Señor, porque tú has hecho algo especial en nuestras vidas y tú deseas que lo compartamos con aquellas personas que viven en el temor, que viven en la amargura, en el odio, en el rencor. Señor, que tú quieres perdonar sus pecados, que tú quieres restaurar sus vidas, sus familias, que tú quieres restaurar todo aquello que el diablo ha venido a hurtar, a destruir, a matar. De acuerdo a tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo esa obra en nosotros. Te suplicamos que sigas obrando en nuestras vidas tu gracia, tu misericordia, porque la necesitamos, porque todos los días, Señor, contra ti también pecamos y necesitamos tu perdón, necesitamos tu salvación, tu reconciliación, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a ser quienes te glorifiquen, Señor, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, como dice tu palabra, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos todo, Señor, para tu gloria. Y Señor, por eso mismo, Padre, queremos que tú te glorifiques en nuestras vidas, aún en medio de todas esas debilidades con las que luchamos cada día. Señor, donde hay enfermedad, que tú traigas sanidad, Señor. Pero una sanidad, Señor, que sea íntegra, Señor, una sanidad espiritual. Una sanidad en donde nuestros pecados sean perdonados, en donde nuestros corazones sean transformados y también donde nuestras dolencias, Señor, sean quitadas. Pero, Señor, danos la fortaleza espiritual que necesitamos para enfrentar toda debilidad. Y sobre todo enséñanos, Señor, las grandes lecciones de la vida cristiana que tú deseas que aprendamos de ti. Tú dices que vayamos a ti, que aprendamos de ti, que llevemos tu yugo, Señor, sobre nosotros, que es fácil y que es ligero, que tú no impones cargas sobre nuestras vidas que no debemos de llevar, pero que aprendamos de ti a ser mansos, a ser humildes de corazón, para poder encontrar el descanso de nuestras almas. Señor, te pedimos que todas esas adversidades que enfrentamos cada día sirvan, Señor, para podernos mostrar las áreas en las cuales nuestra vida necesita crecer, nuestra vida necesita madurar, necesita crecer en confianza, necesita crecer en tu gracia, en nuestra esperanza en ti. Que aprendamos en medio de esas circunstancias adversas a valorar tus promesas, a desearlas de todo corazón en nuestras vidas.
que esta vida, Señor, que es terrenal y que es pasajera, no lo es todo. Que tú deseas que nuestro corazón anhele no solamente las cosas eternas que tú has prometido para tus hijos, que te anhelemos a ti. Señor, que tú eres lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder seguir creciendo más y más en ti. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tú has estado con nosotros y podemos tener confianza y plena seguridad en ti. Toma pues, Señor, a cada uno de nuestros hermanos por quienes hemos estado orando, Señor. Que, Señor, tu fortaleza, Señor, tu bendición estén sobre sus vidas. Sé con nuestro hermano Marco Antonio, con nuestro hermano Moisés Bárcenas, con nuestra hermana Dunia Reyes, Padre. Sé tú, Señor, con nuestra hermana Mague Peña, nuestra hermana María Luisa Holguín. Señor, con nuestro hermano Ricardo Robledo. Padre Celestial, con todos nuestros hermanos que están pasando por tratamientos médicos. Bendícelos, Señor, fortalécelos, donde quiera que se encuentren, Señor. Trae fuerzas renovadas, ánimos renovados, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo estás haciendo y lo seguirás haciendo, Señor. Nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en ti. Suple toda necesidad, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Suple toda necesidad en la vida de aquellos que no tienen trabajo, Señor, que necesitan el pan de cada día, Señor. Padre Celestial, te suplicamos por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras autoridades, que tú estés gobernando sobre ellas tu voluntad. Te suplicamos, Padre Celestial, por todos aquellos que están siendo enviados a predicar tu palabra, a anunciar las buenas nuevas de salvación en naciones extranjeras, en una lengua, en una cultura que no es la suya. Señor, sigue derramando tu gracia, tu bendición sobre cada misionero y misionera, Señor. Ponemos en tus manos a la hermana Malú Martínez, a la hermana Areli Hernández, Padre. Bendíceles, guárdalas, úsalas, Padre Celestial. Suple toda necesidad. Cuida de ellas, Señor, porque ellas necesitan, Señor, de ti. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que donde tú, Señor, abres puertas, nadie puede cerrar. Y, Señor, te pedimos que abras, toques los corazones para que esas puertas, esos oídos, esos ojos espirituales se abran y puedan recibir tu palabra. No solamente allá en los confines de la tierra, Señor, sino aquí donde tú nos has puesto, Señor, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, con nuestras amistades, con nuestros vecinos. Donde quiera, Señor, que tú nos coloques, Padre, ayúdanos a seguir cumpliendo la misión que nos has encomendado de ser sal, de ser luz, en medio de un mundo lleno de idolatría, lleno de ignorancia acerca de ti, nuestro Dios, nuestro Salvador. Úsanos, Señor, como medios de bendición. Padre Celestial, que todo, Señor, lo que tratamos, lo que hacemos, Señor, y lo que tratamos de hacer, Padre, cuente no solamente con tu bendición, Señor, que sea, Señor, de bendición en la vida de otras personas. Nos ponemos en tus manos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de nuestra iglesia, la Santísima Trinidad, en cada familia, Padre Celestial, en cada miembro, en cada congregante, Padre. Señor, permite, Padre, que esta tu iglesia siga caminando adelante
siga, Señor, siguiendo tus pasos, poniendo sus ojos en ti, Señor, el autor y el consumador de nuestra fe. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que permanezcamos fieles a ti, Señor, a tu palabra, que desechemos toda obra humana, que desechemos todo aquello que estorba, Señor, en nuestras vidas y en nuestros ministerios y en las cosas, Señor, que tú deseas hacer a través de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, a esta tu iglesia. Aviva, Señor, aviva nuestros corazones en ti. Avívanos, Señor, en medio de estos tiempos que son adversos, que son difíciles. Pero devuélvenos, Padre Celestial, a nuestros corazones esos deseos santos, Señor, por hacer tu voluntad, Señor, por servirte, por amarte, por adorarte como solamente tú lo deseas. Bendice, pues, Señor, a cada familia, Padre, de esta tu iglesia. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Consuela, Señor, donde sea necesaria esa consolación, donde haya tristeza, Señor, por las pérdidas, Señor, por las partidas de nuestros familiares a tu presencia, Señor. Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Haz esa obra perfecta, Señor, en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, llénanos de tu gozo. Llénanos, Señor, de ese gozo que viene de conocerte, de poder experimentar, Señor, tu gracia en nuestras vidas. Y que con ese gozo y con ese ánimo podamos vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor, con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Después de haber tenido este tiempo de oración, hermanos, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. En esta serie que hemos iniciado, ya estamos por terminar también, acerca de lo que comúnmente se ha llamado las 5 solas de la Reforma Protestante. Hemos estado meditando en la primera de ellas, que fue la sola Escritura, y decíamos que la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, que es palabra de Dios, inspirada por Dios, tiene un mensaje central, y el apóstol Pablo lo dice a Timoteo. Dice que las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Así que el mensaje central de las Escrituras es la persona y la obra de Cristo Jesús, que es un mensaje de salvación. Y decíamos que el tema principal, hermanos, no solamente las Escrituras, sino de la Reforma Protestante, tiene que ver precisamente con la salvación del hombre pecador. ¿Cómo es que, siendo nosotros pecadores, en palabras, en acciones, en pensamientos, en omisiones, cómo es que, siendo nosotros seres pecadores en la profundidad de nuestra naturaleza, podemos llegar a ser reconciliados con Dios? Y bueno, la sola Escritura, la sola regla de fe y de conducta nos muestra el cómo, nos muestra el mensaje del Evangelio, al cual, dice el apóstol Pedro, nosotros hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro, para que no nos perdamos del camino, para que sepamos en qué dirección debemos de ir. Y en verdad que este mundo está lleno de oscuridad, está lleno de tinieblas. Pero en medio de este mundo de oscuridad, Dios ha hecho resplandecer su luz a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz y su palabra es luz.
Su palabra ilumina nuestras vidas. Nos muestra quién es Dios, nos muestra quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos con Él. Y precisamente la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por medio de la fe, por medio de la gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús, cosas que ya hemos visto también en domingos pasados. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos habla acerca de esto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, por medio de la sola gracia de Dios. Las Escrituras nos muestran cómo actúa la gracia, el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas a través de Jesucristo. Y entendiendo cómo esa gracia se manifiesta en nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que debemos de poner confianza en esa gracia, tener fe, descansar, como decía el salmista, como la fe semejante a ese descanso que nosotros experimentamos todas las noches cuando vamos a dormir. Cuando usted se acuesta a dormir, descansa su cuerpo en una cama, de tal forma que la posición que usted asume en esa cama le permite poder relajar todo su cuerpo, descansar, renovar, restaurar sus fuerzas, pero no solamente de una manera consciente, sino aún inconsciente. Es decir, al dormir prácticamente nos hacemos inconscientes de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y de pronto despertamos al día siguiente y ya pasaron varias horas de las cuales posiblemente no nos percatamos de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontrábamos cansados. Necesitábamos el descanso completo y absoluto a través del sueño y del reposo, que nos libera precisamente de ese cansancio y renueva nuestras fuerzas. Bueno, confiar en Jesucristo para nuestra salvación es semejante a algo así. Es reposar nuestra vida completamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Relajarnos completamente en Él. De que las cargas espirituales que nosotros experimentamos a causa de nuestro pecado, Cristo las ha llevado sobre sí mismo en la cruz del Calvario. De tal forma que ya no son mis cargas, Cristo las ha tomado sobre sí. Y a cambio me ha dado su paz, su descanso. De tal forma que yo, confiado en Él, puedo descansar. Sin importar absolutamente qué pueda suceder en este mundo, en lo pasado, en lo presente, en lo porvenir. Como dice Pablo en Romanos 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna potestad, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice Pablo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el tipo de descanso que nos ofrece la gracia de Dios y la fe que nos ha dado para depositarla en Jesucristo. Y hoy vamos a ver la cuarta sola, que es solo Cristo. Porque solamente en Cristo Jesús, en su persona y en su obra, la gracia y la fe tienen sentido. Sin Cristo Jesús, la gracia de Dios no tiene sentido. El favor de Dios no tiene sentido, ni siquiera la confianza. Y
Y Cristo, hermanos, en la palabra de Dios no es ninguna novedad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es solamente el cumplimiento de la promesa que Dios ya había dado desde un principio a Adán y a Eva en Génesis 3:15, y que después hizo patente a Abraham y a toda su descendencia hasta nosotros el día de hoy. Cristo Jesús es el personaje central de las Escrituras, de la sola Escritura. Y Cristo es el objeto de nuestra sola fe en Él. Y Cristo es el emisor, el mediador de la gracia de Dios, de la sola gracia que nosotros necesitamos para experimentar salvación y vida eterna en Él. Así que la persona de Jesucristo no solamente es central en las Escrituras, es central en la obra redentora, en la obra de salvación, de principio a fin. Y la obra y la persona y la obra de Cristo es suficiente. Es decir, que no necesito absolutamente nada más aparte de Cristo Jesús. Aparte de lo que Él ha hecho por usted y por mí, para yo poder experimentar salvación y vida eterna. Así que, hermanos, solo Cristo, solo Él y únicamente Él es la figura central del Evangelio y de todo el mensaje de redención. Siendo Él el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, la única puerta de acceso a Dios, es decir, no hay salvación alguna ni posibilidad de ella a no ser por Cristo y en Cristo. Y esto es algo que se recupera en el movimiento de reforma protestante del siglo XVI, porque se había perdido, porque la intercesión, la persona, la obra de Cristo no eran suficientes. A esto se le agregaban las obras humanas, los méritos, no solamente los méritos de la persona del creyente, sino los méritos de otras personas, las de los santos o la de las vírgenes. Cuando todos los seres humanos, vivos o muertos, necesitamos de la misma gracia de Dios en nuestras vidas, de la misma salvación, porque todos, dice la Escritura, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor en su gracia, en su misericordia, nos ha reconciliado con Él. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, un texto clave cuando hablamos acerca de la persona y de la obra de Cristo Jesús. Cuando hablamos acerca de su persona, decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el unigénito del Padre. Es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, de la Deidad, hecha hombre. Tiene una naturaleza tanto divina como humana, 100% divina y 100% humana. De tal manera que el Señor Jesucristo es el único ser que comparte estas dos naturalezas en sí mismo. La naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Y en Cristo Jesús se reconcilian ambas cosas. Se reconcilia a Dios con el hombre a través de Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús nosotros somos unidos a Él. La palabra de Dios nos habla de que somos uno con Cristo. Somos parte de su cuerpo y Él es nuestra cabeza. Y siendo parte del cuerpo espiritual de Cristo Jesús, somos parte. Somos poseedores, como dice Pedro, de la naturaleza divina. No es que seamos Dios, es que Dios comparte con nosotros su Espíritu Santo, su naturaleza divina, para que podamos tener comunión con Él, siendo nosotros seres humanos, siendo nosotros criaturas.
Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, hablando acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está hablando el apóstol Pedro, y está hablando en un contexto judío, porque los principales judíos los habían apresado a Pedro y a Juan para prohibirles que hablaran acerca del nombre de Jesucristo. Porque como sabemos, los judíos que no habían creído en Jesucristo veían a Jesucristo como una amenaza. Y ellos pidieron que Jesucristo fuera martirizado, fuera muerto en la cruz, sin entender, sin saber que el propósito de Dios era precisamente ese, para nuestra redención. Y al tercer día resucitó Jesucristo y fue visto por muchos cristianos, muchos creyentes, al principio por sus discípulos, por algunas mujeres, y después dice la Escritura que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hubo muchas personas que atestiguaron la resurrección de Jesucristo, que lo vieron en persona, que lo escucharon, que lo pudieron tocar. Y esa confianza en Él les dio el valor que ellos necesitaban para enfrentar cualquier desafío, cualquier autoridad, cualquier poder humano o sobrehumano que se quisiera oponer al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y con todo valor y con toda autoridad ellos declaran que no van a dejar de hablar acerca de Jesús. Ellos estaban convencidos quién era Él. Lo habían visto, lo habían palpado. Si nosotros hubiéramos tenido esa experiencia de primera mano como ellos la tuvieron, tendríamos esa misma confianza. Pero ¿qué cree? Dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 1, dice: lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, a ese Cristo resucitado, dice, eso se los anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con Dios. En otras palabras, necesitamos solamente el mensaje del Evangelio de parte de aquellos que fueron testigos presenciales, oculares de su resurrección. Eso es suficiente para nuestra fe, para nuestra salvación. Y esa confianza que ellos tenían y ese valor les llevó a dar su vida por su fe, por el mensaje del Evangelio. No lo pensaron, no lo dudaron. Como decía el apóstol Pablo, aun cuando él no había sido parte de sus discípulos en un inicio, él decía: yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mejor me es partir y estar en la presencia del Señor con Cristo. Pero dice: yo sé que el Señor tiene propósitos para mí todavía aquí, así que permaneceré todavía por un tiempo. Eso se lo decía a los efesios mientras él estaba en la cárcel. Así que dicen los discípulos: en ningún otro. Es un asunto de exclusividad la persona de Cristo. En ningún otro hay salvación. No pierdas tu tiempo buscando salvación en otro lugar, en otra persona, en obras, en cosas que realmente no la poseen. Solamente Cristo, como dice el Salmo, la salvación es de Jehová, y Jehová es precisamente Cristo encarnado. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo que están diciendo los apóstoles es que no solamente Jesucristo, la salvación es exclusiva en Jesucristo, sino que esa salvación procede de Dios, viene de parte de Dios para con nosotros. Su nombre que significa Salvador, Jesús, o Cristo, el ungido, que es el equivalente griego del hebreo Mesías, el ungido, el autorizado de parte de Dios para nosotros los hombres, para que podamos creer en Él y ser salvos. En nadie más Dios el Padre ha depositado ese poder, esa autoridad, esa misión, sino solamente en la persona y en la obra de Jesús. Esto no es tan difícil de entender. Sin embargo, a muchas personas les cuesta trabajo creer, confiar plenamente en Él. Porque nuestra naturaleza pecaminosa se revela, como dice Pablo a los Romanos capítulo 1 versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuestro pecado se revela en nosotros y no queremos aceptar la verdad tal como nos ha sido revelada por Dios. De tal forma que Cristo no nos es suficiente muchas veces. La tentación del diablo, la tentación de nuestra carne, la tentación del mundo, de las religiones, es que pongas tu confianza en ti mismo. Y eso no es teología, eso es antropología, eso significa que tú eres tu propio Salvador, que es tu responsabilidad esforzarte para llegar a obtener el éxito de la salvación, como muchas veces se enseña en las otras áreas de la vida. Si tú quieres tener éxito, te tienes que esforzar. La famosa meritocracia, tienes que hacer méritos para poder llegar a obtener aquello que tanto deseas, de que tanto anhelas. Te tienes que esforzar. Bueno, eso pudiera aplicar quizás en algunos aspectos de la vida, pero en realidad, sin Cristo, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Podríamos llegar a tener éxito en el mundo y sin embargo estar completamente perdidos. Pero cuando hablamos acerca de la salvación, Cristo se vuelve esencialmente necesario para nuestras vidas. Necesario y exclusivo. En palabras propias de nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 14 versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Más claro que eso no puede ser. Jesús está diciendo que Él es el camino por donde debemos de transitar. Él es la verdad que nosotros debemos de escuchar y debemos de seguir. Él es la vida, la verdadera vida. El verdadero gozo de la vida se encuentra en Cristo Jesús. Y el destino del ser humano, que es Dios, que es estar en comunión con Dios el Padre, no es posible sino a través de Jesucristo. Este es el mensaje del Evangelio, tan claro para nuestras vidas y para todos aquellos
a quienes necesitemos hablar. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, vuelve a hacer el mismo énfasis. Dice el apóstol Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y estas palabras las dice Pablo en el contexto de la oración, pidiéndole Pablo a Timoteo y por medio de a la iglesia que oremos, dice, por todos los hombres, por los que están en eminencia, por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, dice, pero por todos los hombres, porque el Señor, que es misericordioso, no quiere que ninguno se pierda en su pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento y que sean salvos por medio de la fe en Jesús. Y por eso dice Pablo: no hay otro Dios, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. Hermanos, Jesús es el autor, es decir, es el iniciador y es el consumador, el perfeccionador de nuestra fe. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida, Jesucristo es la vid verdadera, Jesucristo es la puerta de las ovejas por donde nosotros debemos de entrar al redil. Jesucristo es el buen pastor de las ovejas. Jesucristo es el pan y el agua de vida. Nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin. El que venció, el que derrotó al pecado, a la muerte, a Satanás, al infierno. Y Él es el único que se encarnó para vivir una vida perfecta en obediencia a nuestro Dios Padre. Que Él requería, hermanos, para no condenarnos a nosotros por nuestro pecado, por no cumplir los estándares de su santidad y de su ley. Jesucristo asumió esa responsabilidad por ti y por mí. Él vivió una vida perfecta, obedeciendo los mandamientos de nuestro Dios y dando mandamientos para que nosotros también lo sigamos en esa nueva relación con Dios. Y Jesucristo es el único que fue a la cruz del Calvario a sacrificarse y a entregar su vida, muriendo y cargando con nuestros pecados y nuestras iniquidades, siendo nuestro representante. No solamente durante los 33 años de vida que estuvo en la tierra, sino también nuestro sustituto durante esas 6 horas de agonía que estuvo en la cruz del Calvario. Y también durante el tiempo que estuvo enterrado, sepultado en la tumba y al tercer día haber resucitado. El Señor Jesucristo nos garantizó por medio de su resurrección que nuestra salvación estaba garantizada, que Él es quien decía ser el Hijo de Dios y nuestro Salvador, que podemos confiar y podemos esperar y podemos descansar y podemos alegrarnos y gozarnos en Él. En quien podemos nosotros esperar también pasar una eternidad con Él. En Cristo Jesús, hermanos, no solamente vemos hacia el pasado lo que Él ya hizo por nosotros, vemos hacia el presente también,
lo que Jesucristo sigue haciendo por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él, estando a la diestra del Padre, Él está gobernando. Él es Rey, gobernante de todo lo que existe. También Él es nuestro intercesor. Él envió a su Espíritu Santo para que repose sobre la vida de cada creyente, infundiendo en él la fe, el arrepentimiento, las convicciones necesarias, la enseñanza de su palabra en nuestras vidas, el entendimiento, la iluminación que necesitamos, y las fuerzas, el poder para vivir conforme a su voluntad y proclamar a las naciones que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores, nuestro Salvador, nuestro Dios, y que Jesucristo vendrá por segunda vez. Vemos hacia el futuro, un futuro glorioso, donde Jesús viene con poder y con gran gloria a juzgar a vivos y a muertos, a consumar todas sus promesas, para que estemos en una relación glorificada con Él por la eternidad, en donde ya no va a haber más muerte, no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber pecado con el cual luchar, no va a haber enemigos que vencer. Todas las cosas serán renovadas, hechas nuevas, incluyendo toda la creación, para que junto con toda la creación nosotros le demos la honra, la gloria, la alabanza, la obediencia a Él por los siglos de los siglos. No podemos describir con palabras, hermanos, las cosas que Dios ha preparado y nos ha garantizado que vendrán, pero solamente basta con creer que son ciertas, son verdaderas, y que esto tiene el poder de animarnos, de levantarnos cuando nos sentimos caídos, debilitados, tristes. Pensemos en Jesús, pongamos nuestros ojos en Él y recordemos su palabra, recordemos sus promesas en nuestras vidas. Recordemos que Él intercede por nosotros y que todo, absolutamente todo, está bajo su señorío. La pregunta final que quiero hacerles para concluir es, ante estas verdades del Evangelio, ¿tendrá sentido poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor en alguien o en algo aparte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tendrá sentido no solamente poner nuestra confianza en alguien o en algo aparte de nuestro Señor Jesucristo? Pensar que hay otras cosas, otros medios por el cual podamos nosotros llegar a ser salvos. Estas son preguntas que fueron respondidas precisamente con el redescubrimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de la Reforma. Y la respuesta es absolutamente no. No hay necesidad y no tiene sentido. No hay una lógica, no hay una conexión de razonamiento válida que nos lleve a una conclusión diferente que solamente confiar en la persona y en la obra de Jesucristo, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Él, tal como lo revelan las Sagradas Escrituras, que Cristo es lo que necesito y Cristo me basta.
con todo respeto para quienes comparten su fe con otras cosas, tenemos que concluir que no hay santos, no hay papas, no hay vírgenes, no hay ni siquiera María, la madre de Jesucristo y discípula de Él también, ni absolutamente nada ni nadie que pueda y deba usurpar el lugar que solamente le corresponde a Cristo Jesús. Esa es la conclusión del Evangelio. No hay otra religión aparte de Cristo. Cristo es la religión. Religión significa, viene del latín religare, volver a unir una cosa con otra, en este caso Dios, con el hombre. No hay otra forma de establecer esa relación entre Dios y los hombres si no es a través de Jesucristo. La palabra de Dios es sumamente clara al respecto. Pero lastimosamente el ser humano se ha encargado de torcer esta palabra, buscando ganancias deshonestas, buscando enorgullecerse, buscando motivaciones que no son la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Pero el Evangelio no nos da margen, no nos da lugar para esto. Por eso aquí y ahora, si usted ha puesto su confianza, su esperanza en Jesucristo, para su salvación, para su santificación, para lo porvenir, entonces usted puede estar completo y seguro en Cristo Jesús. Tal como dice Pablo a los Colosenses, estamos completos en Él, nada nos hace falta. Pero si usted no ha encontrado su identidad, no ha encontrado su satisfacción, no ha encontrado su gozo, no ha encontrado lo que realmente está necesitando y deseando su alma y que nada más lo puede llenar más que Cristo Jesús, usted necesita mirar a Él, poner sus ojos en Él, dejar de ver otras cosas, quitar sus ojos de creencias, de supersticiones, de ideas falsas. Necesita poner sus ojos, su confianza solamente en Cristo. Conozca a Cristo, lea la palabra de Dios, aprenda de Cristo. Su fe crecerá en la medida en que crece su conocimiento del Evangelio. Y el mismo Espíritu Santo le va a dar discernimiento para que pueda discriminar cualquier otra cosa que no se conforme a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien hará, no solamente le dará la confianza que usted necesita, sino también le ayudará a hacer los cambios que usted tenga que hacer. Pongamos nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos permites reflexionar en ella, alimentarnos de ella, Señor, nutrirnos en ella. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Tu palabra nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos anima, nos muestra el camino que debemos de seguir, que es Cristo Jesús, al único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Y la necesidad de poner nuestra confianza exclusiva en Él, en Cristo Jesús. Señor, permite que si nuestra fe está divagando, si nuestra confianza se está repartiendo
entre Jesucristo y otras cosas de este mundo, aún en nosotros mismos. Danos, convéncenos, Señor, de que Cristo es suficiente y que todo lo demás no sirve. Todo lo demás es una manera de corromper la fe verdadera en Cristo. Muéstranos, Señor, tu verdad y danos la confianza, las convicciones, aquellas convicciones que tenían tus discípulos para poder confesar tu nombre, proclamar tu nombre frente a quien fuera y ante las consecuencias que fueran, porque sabían en quién habían creído y sabían cuáles son las promesas de nuestro Señor. Que también nosotros tengamos esas convicciones. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, confiando en ti, en la obra de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues de esta manera, hermanos, damos por concluido este tiempo de oración, de meditación en la palabra de nuestro Dios. Les agradecemos que se tome esta hora para poder escuchar la palabra, para poder orar juntamente con un servidor y con todos aquellos que lo estamos haciendo de esta manera. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde donde quiera que usted se encuentre. Un saludo afectuoso, fraternal para usted, para su familia, y pues una invitación como siempre, si usted desea acompañarnos a alguno de los servicios presenciales que tenemos los domingos a las 12 del mediodía, las puertas de este templo siempre están abiertas para poderles recibir con los brazos abiertos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta la próxima.